localizada. Pero estas bronquiectasias pueden ser bilaterales, que el paciente ya pierde la opción quirúrgica. Entonces ahí, y si el motivo de ello es la hemoptisis, tendríamos que hacer una embolización. Entonces acá la definición en sí dice dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios por inflamación crónica de las vías aéreas. Este término no es reciente. Como ustedes ven, si seguimos la línea de tiempo, ven, descubrieron al primer paciente con bronquiectasias. ¿En qué año? En 1819. Y él lo refirió como un catarro. Miren, y aparentemente tiene en esos tiempos tiene una relación con lo de ahora. Porque muchos dicen, tú tienes una alergia respiratoria. Primero empezamos con una rinitis, que es un catarro. Y ahora también se habla de bronquitis alérgica, que también sería como un catarro. ¿Qué quiere decir? Que hay una producción mayor de la secreción bronquial. Y como hay una secreción mayor de la secreción bronquial, él lo consideró como un catarro. Él, en ese tiempo. Como una inflamación crónica, mire, o puede ser por alguna otra enfermedad que produce, dice, tos con expectoración. No estoy simulando, sino me venía un poco. En 1901, miren, en 1901, ya estamos hablando más de 117 años, se realiza la primera restricción quirúrgica con éxito. Y cuando es localizada la bronquiectasia, se alivia toda la sintomatología. La tos crónica, la expectoración o la hemoptisis. Generalmente cuando la hemoptisis es recurrente, se requiere una cirugía, una lobectomía de preferencia. Y Rey todavía no, en 1922 se comienza a hacer estudios para ver cómo podemos identificar, cómo podemos hacer diagnóstico de esta bronquiectasia. Y en 1922 se emplea una técnica que consistía, por medio de la broncoscopía, introducir una sustancia que lo llegara a pintar el arco bronquial, una sustancia de contraste. Y eso era la broncografía. Hace más o menos, hablemos del 2000, el diagnóstico era por medio de broncografía. Se veía la dilatación de los bronquios. Pero algunos eran alérgicos a esa sustancia y muchos a veces morían. Y a veces le hacían la bronquiectasia a aquellos que tenían mucho daño pulmonar. Y algunos que apenas respiraban y con eso a veces terminaban en cuidados intensivos. Es un diagnóstico casi invasivo, podríamos decir. Por la broncoscopía y encima le introducíamos una sustancia de contraste y le tomaban su radiografía. Y se dibujaban los broncos. Ahora ya no es así. Ahora el diagnóstico de una bronquiectasia es tomográfico. El diagnóstico es tomográfico. Y Rey comenzó a clasificar estas bronquiectasias. Porque cuando comenzó, por medio de la broncografía, a que las bronquiectasias no tenían una sola característica, vio que eran de formas cilíndricas, varicosas o quísticas. Y de acuerdo, hasta hoy día se utiliza esa clasificación. Miren, estamos hablando de 1950. No se ha podido cambiar o agregar otra definición.
Entonces, la fisiopatología de esta bronquiectasia es que va a existir un círculo vicioso. Nosotros producimos en 24 horas menos de 100 centímetros cúbicos de secreción bronquial, ¿sí? En este caso, uno es de lo que nos va a llevar a broncorrea, que hablamos mayor de 200 centímetros cúbicos, ¿no? La literatura dice mayor de 100, ya se puede llamar broncorrea. Pero nosotros acá en el hospital y como referencia a nivel nacional estamos poniendo un tope de 200, casi lo que cabe un vaso. Entonces acá la bronquiectasia es una dilatación permanente e irreversible, que no solamente va a ser dilatación, sino que va a ser alteración de las células que existen en ese trayecto. Si hay cilios, no habrán cilios, ¿sí? Estoy dando clase, ya me dio una hora, por favor, estoy dando clase, ¿ya? Entonces, como es una dilatación permanente de los bronquios, entonces quiere decir que ahí se va a quedar retenido la secreción más tiempo de lo debido, ¿sí? Puede estar un día, no pasa nada, puede estar 2 días, 3 días, 4 días, ya no es lo mismo. Entonces esa secreción, al estar más tiempo, ya no va a estar limpia. Eso va a permitir que exista, o sea, el daño va a permitir que exista una infección. ¿Aló? Estoy en clases ahorita, en una hora lo atiendo, en una hora lo atiendo. Entonces, eso de ahí, los gérmenes van a producir una inflamación. Ustedes saben que los gérmenes también tienen sus enzimas. Van a tratar de inflamar, van a tratar de irritar y con ello van a tratar de deteriorar de repente más o van a extender su lesión al bronquio. Y esas bronquiectasias que eran de repente varicosas pueden volverse saculares, o que eran cilíndricas pueden volverse a varicosas. Pueden progresar. ¿Por qué? Porque va a existir la inflamación crónica. Es un círculo vicioso. Mato los gérmenes, pero la secreción vuestra se va a quedar acumulada. El tratamiento de esto, ¿qué va a consistir? Dar periódicamente un antibiótico y dar medicamentos para que estas secreciones sean mucho más fáciles de ser eliminadas. A veces, como vamos a ver en el tratamiento más adelante, el drenaje postural, dependiendo de dónde esté localizada la bronquiectasia, nos va a ayudar. Por ejemplo, si yo tengo acá 2 vasos con agua, ¿ya? Y están, mira acá está, vamos a hacerlo al revés, esto es lo contrario, la B está para abajo así, ¿sí? Entonces, si las bronquiectasias están localizadas en la parte superior, por gravedad van a ir al tronco bronquio y lo vamos a poder eliminar. Algunos autores lo llaman eso bronquiectasias secas. No va a permitir que se acumule mucha secreción, lo va a eliminar como saliva. Pero ¿qué pasa si la bronquiectasia está por debajo de la carina, por debajo de la división? No va a poder salir. ¿Por qué? Porque yo estoy como un par de vasos acá con agua, yo camino, estoy así. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Mireia, me siento como Mireia y los vasos siguen estando ahí. Pero ¿qué pasa cuando Mireia se va a echar, se va a descansar y estudió mucho y se va a dormir a su cama? ¿Qué pasa con los vasos? Se van también a poner horizontal. ¿Y qué pasa con la secreción de esa agua? Se va a derramar. Igual casi son con los bronquios. Los bronquios lo tienen retenido ahí la secreción. Por eso el paciente que tiene bronquiectasia generalmente dice: doctor, yo estoy tranquilo en la mañana o puedo tener tos, pero cuando apenas me echo me viene una tos, pero de ahí me calma. En la noche estoy más o menos tranquilo, pero cuando me despierto y me levanto, ahí de frente me da ganas de toser, voy al baño a botar flema. El paciente con bronquiectasias hay que educarlo. Él puede dormir tranquilo sin mucha tos, sí, pero tiene que estar en una sola posición descansando.
Porque si él se mueve, la secreción que estaba acá se va a mover y va a tapar otros bronquios. Entonces le va a venir tos por mecanismo de defensa. Y los bronquios que estaban tapados se quedan libres. El paciente puede estar de repente para este lado, ya durmiendo tranquilo. Pero si él se vuelve para acá, esa flema va jugando y va molestando y le despierta. ¿Me entienden? O sea, la ictasia significa que los bronquios están dilatados y más o menos en forma grosera el hecho de los vasos, pero más o menos ese es el mecanismo que suele producir esto de acá. La etiología es muy variada. Postinfecciosa, de repente es uno de los más frecuentes. Y acá en el Perú, ¿quién nos produce la infección más frecuente a los pulmones? La tuberculosis. ¿Sí? Entonces las bronquiectasias, acá en nuestro medio, es producido por las secuelas de la tuberculosis. ¿Y por qué se producen las bronquiectasias? Los pulmones son como unos globos y a los globos les cae silicona. El globo se queda medio doblado cuando le cae silicona, ¿sí? Entonces los bronquios, el pulmón también se queda medio doblado cuando el paciente tiene alguna secuela, una cicatriz. Esa zona donde está la cicatriz dobla un poco al pulmón y con ello lo dobla los bronquios. Entonces ahí se va a producir una inflamación crónica y el bronquio se va a ir dilatando. Bueno, ahí hemos puesto, sigue siendo la más común, la causa postinfecciosa es la más común. Y acá en el Perú, la tuberculosis. Pero el paciente puede haber tenido no solamente tuberculosis, de repente neumonía. También la neumonía, si ha tenido neumonía le puede dar bronquiectasia. Obstrucción bronquial. Sí, pues a veces hay cuerpos extraños. O a veces el ganglio se hipertrofia y obstruye casi el bronquio del lóbulo medio. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias, pueden ser congénitas. Acá nosotros estamos viendo últimamente a los pacientes que en el hospital del niño tenían fibrosis quística en la niñez, pero ellos el hospital del niño no lo puede ver toda la vida. Algunos han sobrevivido, están pasando más los 20 años, ya tenemos que verlo nosotros. Y ahí se va a ver típica esta bronquiectasia. En la tomografía se ve típica. Y acá también tenemos pacientes, nosotros podemos ver la tomografía y vamos a ver las diferentes tipos de bronquiectasia. Como le digo, esta bronquiectasia puede ser localizada o puede ser difusa. Cuando son localizadas es bien para el paciente. ¿Por qué? Porque esto, si la sintomatología es muy pronunciada o hemoptisis recurrente, se puede hacer cirugía. Y cuando a veces tenemos bronquiectasias no tan amplias, pero tenemos bilaterales y en ambos lóbulos, tanto el lóbulo superior, medio o inferior, o lóbulo superior e inferior en el lado izquierdo, entonces ahí vienen los problemas, que el paciente a veces no puede operar. Y muchas veces tenemos que hacer la cirugía en otro tipo de la mayor de repente, o de repente nosotros hacemos una broncoscopía y localizamos el sitio de sangrado, se hace selectivamente. La localizada tenemos a las infecciones, la tuberculosis, los oncovirus, la obstrucción de la vía aérea, el cuerpo extraño es frecuente. Acá nosotros tuvimos una paciente ya de 15 años para 16 años que viene de Chiclayo. Una paciente más o menos cuando tenía 7 años, que estaba jugando con su lapicero. El lapicero desde entonces ha sido como que tiene joven. ¿Cómo se llama? ¿no? Entonces esa casurita era más finita, más chiquita, así. Estaba jugando y se le pasó. Y se va y dice, mamá, me ha pasado esto. Y como ya no tenía en ese momento tos, y la mamá le dice, no, te habrá parecido, y de repente lo has pasado, ya lo vas a cortar. Y pasó el tiempo. Entonces cuando ella tiene 15 años y medio casi, comienza
a tener expectoración hemorroica. Y cuando viene acá, en la radiografía, lo vemos que había una capsulita parecida así. Entonces decidimos hacerle una broncoscopía. Pero en la broncoscopía, ¿qué sucede? Que todo eso, el tejido se había encargado de formarle como un tejido ahí de granulación encima. Pero la ventaja de ella es que se había entrado de tal manera que el aire entraba y salía. Y le ponemos la capsulita así. Había dirigido un bronquio en el lado derecho y se veía que había un orificio. Entonces lo que hicimos en ese momento, porque se le había visto cirugía de tórax y había dicho esto es imposible, tenemos que hacer una cirugía. Tenemos que entrar, cortar el bronquio y sacarlo porque va a ser imposible hacerlo. Entonces nos buscaron acá, lo vimos el caso, lo presentamos acá en la mañana y decidimos hacer una broncoscopía. ¿No? Entonces al hacer la broncoscopía, lógicamente que el broncoscopio tiene su tope, pero comenzamos a meter una pinza. Y con la pinza íbamos raspándose, como para debilitarlo, porque queríamos jalarlo, pero estaba adherido. Entonces raspamos, los dos lados raspamos así, hasta que más o menos lo chocamos con el material que estaba, el tejido. No era fuerte, no era duro tampoco, sino era friable. Sangraba un poco y después por ese orificio metemos una pinza y cuando estaba la pinza adentro abrimos la pinza, se acicas y con eso jalamos. Lógicamente que vino sangre y eso lo pudimos controlar. Eso lo produjo un cuerpo extraño y después de cuánto tiempo. La ventaja para ella es que cayó en una posición que no interfería mucho en la entrada y salida del aire. Y cuando le tomaban su radiografía no se veía pues ni atelectasia, nada, porque el aire estaba entrando. Bueno, y se evitó de la cirugía, ¿no? Más o menos les cuento que eso ha sido, pero a veces cuando hay tuberculosis, a nivel pariliar están los ganglios y a veces se hipertrofian ese ganglio que obstruyen al óvulo medio y también inflama crónicamente y produce bronquiectasia. Y otras causas ya secuestro pulmonar, todas esas cosas que dan. Las difusas, acá tenemos varias cosas. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar también están incluidas acá. ¿Han visto fibrosis pulmonar? ¿Todavía no ven? ¿Ni en semiología? Bueno, ahora vamos a ver las pacientes con fibrosis pulmonar. Estas fibrosis pulmonar tienen estos tipos de bronquiectasia. Ahí vamos a ver después en la siguiente, vamos a ver los tipos de bronquiectasia, pero ahí está bastante difuso. Todas estas regiones alveolares, estas son bronquiectasias. Y algunas de ellas están casi obstruidas. Y estas obstrucciones son secreciones. Entonces este paciente, como síntoma principal, va a tener la tos con expectoración. Y como está afectado el bronquio, posiblemente encontremos bronquiectasia. Esta clasificación que se dio en 1950, como vimos en la curva de tiempo, lo va a clasificar así. Entonces las tubulares van a conservar el diámetro, la forma, cómo está distribuido, y lo vamos a ver como en vez de tranvía. Las paredes son más evidentes, son más gruesas, acá también se ven, pero conservan su posición, conservan la posición. ¿Firmaron ya mi asistencia? ¿Sí? ¿Todos? Me dieron, ¿no? ¿Y de calle? ¿Quién ha puesto la asistencia? Septiembre han puesto. A Saavedra. ¿Quién es Saavedra? ¿Tú lo has puesto el 27 de septiembre? ¿Y no lo repitieron? Más o menos estas imágenes, grábenlo, ténganlo, porque así vamos a ver las tubulares. Acá también son tubulares. Conservan su posición, solamente están más dilatadas y las paredes son más evidentes.
No, la otra lista, ¿lo pasaron? ¿Lo tienen? ¿Las dos listas están acá? Salcedo, Rubí. ¿Han firmado acá todo? Está bien. Miren las varicosas, para que vayan viendo las varicosas. Ya tienen otra forma, ya no solamente son unos tubos. ¿Sí? Miren, esta es la forma más o menos para guiarnos. Miren. ¿Sí? La varicosa, acá también, varicosa. Varicosa. Acá podríamos decir hasta tubular, porque todavía conserva su forma, pero ya cuando hay estos tipos de, como si fueran unas cavidades seguidas como perdigones o collarín, ya lo vemos como varicosas. Puede haber en algunas tubulares, ¿sí? Puede haber tubulares. Acá vamos viendo. Conserva su posición. ¿Sí? No quiere decir que uno tiene bronquiectasias en una sola clasificación, puede haber diferentes en una sola tomografía. Y las saculares, miren la forma como están, miren todo esto. Ya no conserva solamente una línea, sino como un saco. Eso se ve frecuentemente en las fibrosis quísticas, estos tipos de... ¿Qué vamos nosotros a encontrar en una bronquiectasis? ¿Saber qué piensa que puede tener un paciente con bronquiectasis? ¿Qué síntomas podrá tener un paciente con bronquiectasis? Aumenta la expectoración. La expectoración. ¿Qué más puede tener? Tos. ¿Sabían ustedes del tema o no? Hoy día. ¿Qué más puede tener un paciente con bronquiectasis? ¿Ah? Disnea también puede tener, muy bien, sí. ¿Qué otra cosa? Piensen, a los profesores de miología, un par de meses recién han llevado. ¿Qué más puede tener el paciente con bronquiectasis? ¿Ah? Hemoptisis, ¿qué más? ¿Podrá tener broncorrea? Va a depender del tipo de bronquiectasia. ¿Sí? Si son bronquiectasias pequeñas, cilíndricas, las cilíndricas casi no da opción a que se acumule mucha secreción, como ustedes han visto. Las saculares acumulan un poco, ¿no? La varicosa. ¿Sí? Entonces nosotros va a depender de la bronquiectasia, porque puede llevar a ínsema, broncorrea purulenta, y puede llegar también a tener un olor fétido. Puede llegar, igual que el acceso pulmonar, posiblemente sí. Acá lo vamos a ver. Esto quiero que ustedes lo lleven. Las bronquiectasias secas son las que están en los lóbulos superiores. Las bronquiectasias húmedas generalmente en los lóbulos inferiores. Pero acá tienen que ver ustedes algo concreto. La disnea, puede haber dolor pleurítico, algunos dicen, fatiga o disnea, lo mismo, pérdida de peso, depende. ¿Habrá crepitantes o subcrepitantes? Rivera, ¿quién es Rivera? ¿Qué piensas que habrá? ¿Crepitante o subcrepitante? Estamos hablando de una patología bronquial, no se olviden. Y en la patología bronquial hay subcrepitantes. Puede haber crepitantes, sí, puede haber si se complica. Pero el estertor predominante en una patología bronquial es el subcrepitante o roncante. Sibilantes también puede haber, sí, también puede haber. El paciente que ha tenido tuberculosis muchos lo confunden con asma, porque a veces silba. Y todo lo que silba no es asma. ¿Habrá hipocretismo digital? Sí, hay hipocretismo digital. Hay 5 patologías que nos va a producir hipocretismo digital. Yo voy a hablar de 2 de ellos. Una es la bronquiectasia y el otro es el acceso pulmonar, desde el punto de vista respiratorio. ¿Y cuáles serán las otras 3? La neoplasia maligna,
el EPIC, o fibrosis pulmonar, y el otro es la sarcoidosis, que no tenemos. Esas 5 patologías respiratorias nos pueden llevar a hipocretismo digital. Los crépitos sí puede haber, cuando se complica puede haber crépitos. Ahí está lo que hemoptisis. Agregamos la hemoptisis. El diagnóstico. Antes, ¿cómo se hacía el diagnóstico? Antes de los dos, del broncograma. Broncograma aéreo es un signo paleoneumónico ¿de quién? De la neumonía. ¿Sí? Hay unos signos indirectos que nos pueden orientar en una simple radiografía de tórax que el paciente pueda tener bronquiectasis. Nos pueden orientar. Hasta el 50% del tren de tranvía, como vemos ahí está el otro del anillo de Seine. Son dilataciones alrededor radiopacas y eso significa que está el bronquio dilatado. Pero el diagnóstico es tomográfico. ¿No? ¿Qué tipo de bronquiectasia será? Tubular, ¿no? Tubular. No es sacular ni varicosa, ¿no? ¿Sí? En la misma tomografía podemos saber un solo tipo, 2 tipos o 3 tipos de bronquiectasia. El tratamiento, ¿en qué va a consistir? Le dijimos que había un círculo vicioso, ¿sí? La dilatación del bronquio va a producir que se retenga la secreción. Esa secreción no va a estar un día, va a estar más días. Y si está más días, ¿qué va a suceder? Ya no va a estar limpia, por lógica, ¿sí? Y si no está limpia, va a haber gérmenes. Esos gérmenes van a tener enzimas que van a actuar, van a seguir lesionando al paciente y van a producir una inflamación. Y esa inflamación va a producir una mayor producción de secreción. Y esa mayor producción de secreción lo vamos a ver como la expectoración. ¿Puede haber fiebre? Puede haber fiebre. Entonces, el tratamiento va a consistir primordialmente en bloquear ese ciclo de infección-inflamación. Mejorar los síntomas. Disminuir las reagudizaciones. ¿Cómo disminuimos las reagudizaciones? Tratando de que esa secreción no se quede mucho tiempo. Estos pacientes con bronquiectasia, si no reciben un tratamiento en forma ambulatoria, se están hospitalizando frecuentemente. Por tos con expectoración, la línea marcada, y el MRC ya solamente está en 1 o 2, está en 3 o 4. Entonces va a requerir. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay una infección? Le pedimos su hemograma, el paciente tiene fiebre, la tos ya comienza a tener otras características, ¿no? Amarillo verdoso, o puede tener hemoptisis, ese paciente tiene que hospitalizarse. Si nosotros hacemos eso, el paciente puede ser que tenga sus bronquiectasias, pero puede deambular tranquilamente. El manejo de la crisis, como le digo, a veces están muchas secreciones que el paciente no puede respirar bien, pero ¿por qué? Porque la vía aérea se está obstruyendo con las secreciones y no hay fiebre, el hemograma está tranquilo, entonces solamente es el manejo de secreciones, le daremos broncodilatadores, lo nebulizaremos, le daremos acetilcisteína para que esa secreción sea más diluida y el paciente lo puede eliminar. Terapia de mantenimiento, hay que darle siempre sus fluidificantes, ¿no? Y hay que prevenir las exacerbaciones. Hay que mandar la rehabilitación también para que le enseñe en qué posición más o menos puede estar para que el paciente pueda, por la posición que tiene, esa secreción pueda caer. Hay que darle beta-2 agonistas, su salbutamol o el bromuro de hipatropio. ¿Por qué? Porque a veces también está inflamado y hay una pequeña broncoconstricción de algunas partes de los bronquios, hay que broncodilatarlos. Dicen que el tratamiento debe ser previo cultivo, pero ustedes saben que los cultivos solamente el 50% nos da positivo, los
otros, a veces siendo positivos, salen negativos, ¿no? Pero sin cultivo se debe iniciar un tratamiento empírico. ¿Quiénes llegan mejor a las secreciones bronquiales? Las quinolonas, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el moxifloxacino. Todas las quinolonas llegan muy bien a las secreciones bronquiales y esto automáticamente lo va a disminuir. Pero como existe una lesión ya estructural, porque una bronquiectasia es una lesión estructural, ya no lo vamos a solucionar. Entonces ahí vive la pseudomonas en formas afrófitas. Puede convertirse en patológico, sí, pero nosotros tenemos que saber que cuando se reagudiza, cuando el paciente viene, yo tengo que pensar que posiblemente sea la pseudomonas. Entonces los cubro antipseudomonas. Puede ser ceftazidima micacina. El levofloxacino también tiene acción antipseudomonas. La terapia endovenosa, dependiendo ya de la severidad. Muchos pacientes vienen que no pueden ni respirar, están con oxígeno, hemograma patológico, hay que emplear la terapia endovenosa. Generalmente lo hospitalizamos, pero no más de una semana. En una semana el paciente debe estar muchísimo mejor. La cirugía, ¿sí? La cirugía, como les digo, si está localizada en el lóbulo superior derecho, por decir, fácilmente se hace una lobectomía superior. O en cualquier sitio, pero que sea localizada la bronquiectasia, muy buen resultado da la cirugía. ¿Por qué? Porque se extirpa toda esa zona. Se queda sin bronquiectasia el paciente. El trasplante pulmonar también es una opción. Acá no está la embolización, no está la embolización. Entonces la embolización, generalmente aquellos pacientes que tienen bronquiectasia pero tienen hemoptisis recurrente. 2 o más episodios de hemoptisis ya se llama hemoptisis recurrente, ¿sí? Y la bronquiectasia produce hemoptisis recurrente, que puede ser leve, moderada, severa, masiva, exsanguinante. ¿Se acuerdan de la clasificación? ¿Cuánto es? Aló. Estoy dando clase. Veamos. ¿Quién se acuerda de la clasificación? Levantaste la mano, ¿no? ¿No? ¿Estás escribiendo? ¿Hay quien levanta la mano? Sí, dime. Leve hasta 50. Esto apréndanlo porque ahora ya sí va a ir en serio ya la clase, no solamente un síntomas y síntomas, sino que vamos a relacionar. Leve hasta 50 centímetros cúbicos. Moderada hasta 200. Severa hasta 600, masiva mayor de 600 y exsanguinante más de 1000. Eso es en 24 horas. Pero masiva también puede ser aquel que hemoptiza en un solo episodio 200 a más. En un solo episodio. También puede ser masiva. Presten atención ahí porque se confunden en el momento de responder en el examen. Vean si es en 24 horas, vean si es en un solo episodio. Ya de ahí no reclamen, porque lo que estamos hablando acá y lo que sale en la diapositiva generalmente viene en el examen, al menos de lo que yo les pregunto. Preguntas sobre bronquiectasias. Creo que se acabó acá, ¿no? ¿Un otro tema? Con ¿ustedes accedo? ¿Sabes o no? El acceso pulmonar, ¿qué otro nombre lo pueden conocer al acceso pulmonar? Vulgarmente. Como chupo, ¿no? ¿Sí? Ahí le ha salido como un acné en la cara, que lo quería reventar y te puso rojo y de ahí se presionó y salió como materia. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Ese es el acceso pulmonar. Pero nosotros no podemos agarrar y presionar nuestro pulmón y sacarlo, ¿no? Porque si saldría, ¿a dónde iría? Al espacio pleural. Ya tendría que haber un drenaje que lo saque, ¿sí?
pus, colección purulenta, que está en el pulmón. Por eso se llama acceso pulmonar, si no sería acceso dentario. Ahí va. No. ¿Bien? No, ahorita estoy en la universidad, estoy dando clases, llámeme en media hora, por favor, en media hora llámame. Su definición me dice acceso pulmonar. Hay una colección de pus en el pulmón. ¿Sí? ¿Y por qué? Aquí quiero que piensen, ¿y por qué se habrá acumulado en el pulmón pus? Porque había una infección. ¿Sí? Y cuando hay una infección, el organismo lo trata de aislar. Lo aísla y eso se forma la cavidad. Y en este acceso pulmonar, ¿por qué llega al pus? Porque no hay un buen diagnóstico oportuno. Y cuando esto, el material purulento que está en el pulmón, y esto de acá se debilita, va a haber comunicación con alguien, tiene que comunicarse, no puede estar permanentemente ahí. Si se va al espacio pleural, ¿qué va a producir? Un empiema o un biotórax, ¿sí? Pero generalmente en este de acceso pulmonar drena hacia un bronquio. Y si drena hacia un bronquio, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a sentir el paciente? Sensación de ahogo. Va a querer, se asfixia, va a querer solucionar como sea, le viene un acceso de tos. Y si ese contenido es regular, va a bañar casi todo el árbol bronquial. Entonces el paciente se desespera y comienza a toser en exceso y comienza a botar como un vómito, pero no es vómito. Entonces eso se le llama vómita. Pero como es un acceso pulmonar y el agente etiológico va a depender de dónde venga para nosotros orientarnos de dónde está posiblemente la etiología. Esto es fácil, ahorita lo vamos a poder diferenciar acceso primario y secundario. Entonces, esto viene y el paciente lo bota como base, como un vómito que se llama vómita. Entonces, hay dos patologías que nos producen vómita. Uno es el acceso pulmonar, el otro, el quistis diatídico complicado. ¿Sí? Entonces, dos patologías. Pero la diferencia de uno y el otro es fácil. ¿Cómo va a ser la característica de esta vómita? ¿Ah? El sabor. ¿Qué sabor tiene? Sabor salado en el de acceso. No, pues estamos hablando de acceso. ¿Cómo es la característica del acceso? No, ¿cómo es estamos hablando de la vómita? ¿Cómo es la vómita? ¿Cómo piensan que es? Transparente. Purulento. Estamos hablando que hay una colección de pus en el pulmón y eso se ha drenado al bronquio. Entonces va a botar una, puede decir, vómita de color amarillo o verde, lo que sea, pero va a ser ya de otras características. Y en transparentes en el quistis diatídico que va a tocar otra clase. Pero no se olviden de esto. ¿Y el olor cómo va a ser? Fétido. Hasta el paciente dice, doctor, no me soporto yo porque es un olor fuerte. ¿Y eso quién lo está produciendo? Los anaerobios. Los anaerobios tienen ese tipo de olor característico. Y para ser considerado un acceso tiene que tener un diámetro pues mayor de 2 centímetros y ser único generalmente. Esto estamos hablando de los accesos pulmonares primarios, porque hay secundarios. Dos estadios agudos y el otro es crónico. En la etapa aguda, vamos a ver si lo tenemos un poquito. No, pero voy a explicar porque quiero explicarle mejor para que me entiendan. Ustedes saben que ¿han visto algún paciente con neumonía? ¿Alguien?
en la semiología, la neumonía, ¿cuáles eran los síntomas y signos de una neumonía? Rubí, ¿te acuerdas? Tiene un síntoma o un signo de una neumonía, es un paciente que tenga neumonía. ¿Qué tendrá el paciente? Tos. Fiebre, dolor torácico. ¿Qué más? Nosotros tenemos que saber eso ahora, estamos en la parte clínica. Tiraje, puede haber tiraje, ¿sí? Puede haber hemoptisis, ¿sí? O sea, ustedes tienen que saber así, estamos hablando de bronquiectasia, yo tengo que saber, mi paciente con bronquiectasia, ¿qué es lo que tiene? Mi paciente con neumonía, ¿qué síntomas y signos tiene? Eso tienen que saberlo ya. Y así nos vamos a entender mejor. Y ustedes también pueden decir, doctor, a mí me parece que el paciente debe tener esto. Porque si yo no entiendo cómo es un paciente con neumonía, no me van a entender cómo vamos a llegar a un acceso pulmonar. O sea, una neumonía es una inflamación de los bronquios que puede pasar a una infección, ¿sí? Y puede haber muchas cosas en una neumonía, como por ejemplo la tos, como expectoración, hay fiebre, hay mal estado general, el paciente luce tóxico, ¿sí? Me dice, doctor, me duele la espalda, me duele en un lado donde está la lesión. Doctor, he presentado también sangre, he botado sangre, tenía hemoptisis, me canso, doctor. Y nosotros cuando lo vemos, ahí levántate el polo, tiene sus tirajes intercostales, o si no sus tirajes supraclaviculares, o si no su aleteo nasal, ¿sí? Pero una neumonía neumocócica también puede tener hasta su lesión herpética, la lesión del neumococo. Podemos hacer hasta el diagnóstico etiológico muchas veces. Y el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? A la inspección. No hay mucha alteración, ¿no? A la inspección. A la palpación. ¿Qué es llamativo en una neumonía en la palpación? ¿Cómo está la sensación? Irregular, disminuida, claro. Las vibraciones vocales aumentadas, eso tenemos que saberlo. A la percusión, submatidez, somatidez, y a la ocultación, ¿pasa el murmullo? No pasa. ¿Y qué sector escuchamos? Crepitantes. Eso tenemos que tenerlo rápido. ¿Y una radiografía qué va a haber? Una radioopacidad, ¿sí? Y sobre esa radioopacidad va a haber una radiolucideces. Y eso se llama lo que dijo Sandoval, ¿no? Saber a lo que dijo broncograma. Es el broncograma aéreo, que es un signo patognomónico de una neumonía. Eso yo tengo que saberlo para poder hacer mi diagnóstico. Ahora no vamos a hacer un diagnóstico sindrómico nomás, tenemos que llegar al diagnóstico clínico, porque el etiológico definitivo, el definitivo es histopatológico. Entonces, el paciente, miren, el acceso pulmonar primario, el agente etiológico viene de la cavidad oral o de las vías digestivas. ¿Y quiénes van a poder tener este acceso pulmonar primario? Los que convulsionen o los epilépticos, ¿sí? Los que han sido extraídos alguna pieza dentaria, los que tengan vómitos y los que tengan trastorno de la conciencia. Hay que preguntar si han sido operados unas semanas previas, porque lo intuban, y estar en forma inconsciente, a veces nos aspiramos. Y de repente, estando sanos así como ustedes, ¿no? ¿Cuándo terminan el ciclo? En diciembre, ¿no? Saavedra le dice, terminó el ciclo, así que todos pasamos, estamos contentos, le invito a mi casa. Y entonces la mitad de acá llevan trago y la mitad de acá llevan comida, piqueo, lo que sea, todos contentos.
se van, se tiran su tranca y al final alguien se marea, siempre alguien se marea más que todos. Pero tú por no. Supongamos que Paul se marea. Como no te acostumbraba a tomar, toma y come también y de ahí se marea y se queda ahí y se va a querer parar y se cae y encima como no está acostumbrado a tomar, comienza a vomitar. Se puede aspirar. Por eso es importante preguntar si ha bebido antes o de repente son esos alcohólicos que paran por ahí. Y ese es fundamental. ¿Por qué? Porque después Paul va a venir con todos los síntomas y signos, ¿no? También lo va a examinar, le tiene crepitante, una neumonía, toma la coreografía, oye, sí, tiene una neumonía. Le viene una radiopacidad y un programa, es una neumonía. Le dan, como él nunca está hospitalizado, le dan un tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad. Pero Paul lo pone. Paul dice, no, él no quiere decir que se ha tirado su tranca, que también no sabe por qué se ha producido. Sí. Entonces, hace un proceso neumónico, está con fiebre, con tos, con expectoración, escalofrío, ¿no? Y le dan tratamiento, pero neumonía que viene en la comunidad su tratamiento. Eso no le va a hacer nada. Está bien, ha hecho una neumonía, pero hay que ver la posible causa de esa neumonía, ¿no? O de repente no se mareó, sino se fue al dentista, le sacaron una pieza dentaria y qué sé yo, y se aspiró. Entonces hay que cubrirlo a ellos con un anaerobio para un acceso pulmonar primario, contra un anaerobio. Le damos la clindamicina, ciproclinda, ceftriaxona, lo que sea. Pero tenemos que cubrir con clindamicina o metronidazol. En Brasil utilizan bastante el metronidazol. Si nosotros lo cubrimos ahí, controlamos la neumonía. Pero si lo cubrimos erróneamente, todo este proceso va a continuar. Es inflamación, es infección, va a haber necrosis del parénquima pulmonar y esa necrosis se va a licuar y todo eso va a contener lo que es el acceso pulmonar. Después que pasa el periodo agudo todo, él comienza aparentemente, entre comillas, a mejorar cuando explota el acceso pulmonar. Los que han tenido un barrito, un chupito, lo presionan, primero está así y después de unos días pues, automáticamente se normaliza todo. Entonces él comienza a mejorar. Y a mejorar, ¿qué va a suceder? Le queda una cavidad. El organismo lo aisló, todo el contenido se vació, pero queda la cavidad. Y acá hay que ver el tamaño de la cavidad, porque si la cavidad es grande, va a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Quién nos puede hacer un acceso pulmonar primario? La aspiración del contenido del parénquima, lo que decíamos. Y la formación del gran número de bacterias que colonizan en la cavidad bucal. 50-70% son personas normales. Caso de ustedes, cuídense de la celebración, como relación, como manejar. 70% alteración de la conciencia. Hay algunos que roncan, hay unos que tienen apnea del sueño, pueden padecer también de esto. Y el mecanismo de defensa a veces está disminuido, está bajo. El crecimiento de los anaerobios depende principalmente de la pérdida del mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Pero cuando generalmente se aspira, cuando nos aspiramos, supongamos que yo estoy mareado, ¿qué hago? Me caigo, ¿no? Y si yo vomito y me aspiro, ¿a dónde va mayor el contenido? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Por la anatomía al lado derecho, ¿no? Pero si es abundante puede ir ambos. O dependiendo a qué sea, hacia qué lado de repente me caigo y me echo para el izquierdo, va a ir para la izquierda. ¿Sí? Si estamos en forma indecúbito, posiblemente la mayor cantidad se va al lado derecho. Entonces va a haber disminución, el oxígeno se ha disminuido, el tejido comienza a sufrir, no hay buena irrigación. Los factores que predisponentes, el empirismo, la epilepsia, boca séptica, coma,
los que tienen su parálisis de medio cuerpo, también queda paralizado medio cuerpo. No solamente los brazos, las piernas, sino las partes internas también se paralizan. Parálisis de cuerdas vocales, intubación, por eso los que son sometidos a operación son intubados. Y los que han extraído la pieza dental. En la secuencia va a haber una inflamación a nivel bronquial, después la neumonitis, la necrosis y el acceso. Esa es la secuencia. Ya sabemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, a lo que está en el pulmón derecho, lo más frecuente que vaya, al lóbulo superior derecho, el posterior, y al lóbulo inferior, el segmento superior, el segmento 6. En el pulmón izquierdo, el lóbulo inferior, el segmento 6. Estas son las zonas típicas de un acceso pulmonar. Preguntas de examen. Yo le voy a poner lóbulo inferior derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, língula. Pero ustedes ya sabrán qué responden. Si quieren tener un punto correcto, responderán correctamente. Si de repente piensan que lo copió, que miran al costado pensando que el costado sabe más, se equivocaron. El cuadro clínico, tenemos el comienzo brusco, la fase tóxica de una neumonía, fiebre elevada, escalofríos, sudoración, mejora con la vómita, cuando es insidioso, una dolencia, pérdida de peso, cuando va demorando. Demora de días a semanas antes de ser diagnosticado, en promedio 3 semanas. Porque no es que de frente yo voy a una reunión y al día siguiente o a los 2 días ya tengo mi vómita, no. Tiene que seguir el proceso todavía de una neumonitis. Tiene que todavía licuarse todo ese parénquima pulmonar que se ha destruido. La rigidez del esputo es patoneumónico de la infección por anaerobios. La rigidez del esputo. Bueno, tiene ya sus características, ya los anaerobios, ¿no? que han escrito ahí. Puede presentar dolor pleural, sí, porque es una neumonía. Si ustedes ven los síntomas y signos de una neumonía, si no recuerdan, revisen. Neumonía, neumotórax, bronquiectasia, asma, EPOC, qué síntomas y signos presenta cada uno. Si no, no vamos a poder hacer el diagnóstico. Lo característico, esto es lo que sacó de la literatura, es condensación pulmonar con soplo cavitario, malnutrición y acropaquias, o hipoglotismo digital, o dedos en palillo tambor, o uñas en vidrio reloj, que significa casi lo mismo. Complicaciones, empiema o biotórax, y todo el contenido se va al espacio pleural. Fístula broncopleural, que hay comunicación también hacia la pleura. Hemoptisis masiva, puede haber si hay una ruptura cerca de un vaso importante. Cronicidad. Esa cronicidad del acceso, ¿se acuerda que decía acceso pulmonar? Uno de los características del hipocrestismo digital, ese es el otro, que es uno de la bronquitis y el otro es el acceso pulmonar. Puede ir por vía sanguínea y sabe Dios dónde va a parar. Puede ir al hígado, puede ir al cerebro, puede ir a otras partes. Y ustedes dirán, ¿y cuándo el doctor habla del acceso pulmonar secundario? ¿No? Porque hemos dicho el acceso pulmonar primario. El acceso pulmonar secundario se va a deber cuando nosotros tenemos una infección dentro del organismo. ¿Como quién? Una pielonefritis. ¿Como quién? Una endocarditis. ¿Como quién? Una piodermitis, una lesión en la piel. Va a un vaso sanguíneo y puede llegar al pulmón. Pero esto, el secundario generalmente no es único, es múltiple. ¿Sí? Puede haber varios sitios de acceso pulmonar. Eso generalmente lo produce el acceso pulmonar secundario. El diagnóstico, bueno, ya está, la cronicidad, el hipocrestismo digital. La sospecha clínica. Si yo no sé qué síntomas presenta el acceso pulmonar, nunca voy a adivinar.
Así compre 5 tintas, no lo voy a acertar. La broncoaspiración, fundamental, pensar que se haya broncoaspirado. Todo paciente que ustedes encuentren una neumonía tienen que preguntar eso. ¿Has sido operado? ¿Te metieron un diente? ¿Has tomado mucho? ¿Qué sé yo? Cuando todavía está en una etapa de la neumonitis. Y ahí pueden agregar el antibiótico para evitar que se complique y llegar a un acceso. Y la fetidez de la expectoración. Esto ya cuando el acceso ya prácticamente ya se rompió, el paciente ha presentado lo que es la vómito. Radiografía de tórax, lesiones cavitarias. ¿En dónde? En los segmentos que hemos mencionado. Esa es pregunta de examen. Si le digo, le pregunto otra vez, yo no le tomo, ¿no? Si hay un empiema, ¿qué vamos a hacer? Toracocentesis, le hincaré. Parecerá como un derrame. Puede ser un empiema o puede ser, cuando tenemos la radiografía, nos puede parecer un derrame pleural solo, pero si se acumula con aire, un pioneumotórax, ¿sí? Y eso hay que cultivarlo, y nos va a salir a predominio de polimorfos nucleares, que significa agudo. Cuando predominan los mononucleares, es una enfermedad crónica como en la TB. Y este empiema, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle un tubo de drenaje. ¿Han visto pacientes con tubo de drenaje acá? ¿Quién ha visto? ¿Qué tenía el paciente que tenía tubo de drenaje? Acá terminó de hacer el de la cama 5. Ya. ¿Quién ha visto otro paciente con tubo de drenaje? ¿Qué ha tenido tu paciente con tubo de drenaje? Uno quiste y el otro tuberculosis. Quiste datídico y tuberculosis. ¿Estaba con tubo? El de tuberculosis estaba con tubo. ¿Quién más ha visto? ¿Quién más ha visto con tubo de drenaje? ¿Tú has visto? Tuberculosis. ¿Quién más levanta la mano? ¿Tú? ¿Los dos están así? ¿O están así con su mano? Con hidrotórax. ¿Ah? Con hidrotórax. 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 Ya, eso también tienen que saberlo, les voy a decir, ¿ya? Cuando ustedes vean, así como les he dicho que el hipoclortismo digital hay que pensar en tales patologías, cuando veamos también un paciente con tubo de drenaje hay que pensar en qué patologías puede ser que tenga. ¿Sí? Uno ya está acá ya, el empiema o biotórax. Otro, el neumotórax, atención. ¿Sí? Otro, el hemotórax, sangre. Hemotórax. Otro, el kilotórax. Otro, cualquiera de ellos combinado con aire. Pioneumotórax, hidroneumotórax. ¿Sí? Y otro cuando el derrame pleural es maligno. Hemotórax. El hemotórax es uno. Y el otro es un derrame pleural maligno. Cuando el paciente es un hidrotórax, producido por una TB, no se pone tubo de drenaje. Si es masivo, trataremos de evacuarlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la etiología no es la cuestión de cerrar el caño. No es la cuestión de si acá hay un caño y esto está mojando, hacer la toracocentesis y yo tratar de secar. Si no cierro el caño, pues se va a mojar. ¿Sí? La intención es cerrar el caño. Y si yo vengo una semana, este piso ya está seco. Si es en verano, mejor. ¿Sí? Entonces la intención es llegar al diagnóstico. Si no llegamos al diagnóstico, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Entonces ya saben, cuando vean un paciente con tubo de drenaje, ya saben qué posiblemente tenga el paciente. ¿Aló? Sí.
estamos viendo en el pulmón derecho, miren, ahí más o menos corresponde al segmento 6 o al segmento superior del lóbulo inferior, o segmento 6. Que si ustedes ven en las diapositivas anteriores, es uno de los sitios frecuentes de los accesos pulmonares. Por eso nosotros en la radiografía tenemos que saber dónde está el segmento 3, el segmento 6 del lado derecho, del lado izquierdo. Y en la radiografía más o menos son las imágenes típicas de los accesos pulmonares. Si yo hubiera tenido una radioopacidad acá, yo hubiera tenido que preguntar si hay algún factor de riesgo para que haya un acceso pulmonar. ¿Sí? Y hubiera dado un antibiótico con anaerobios, como la clindamicina, metronidazol, asociado a una ceftriaxona o un ciprofloxacino, para evitar que llegue esto, para evitar que llegue. Este es un diagnóstico de una neumonía prácticamente tardía. Y hay gatas lateral, paredes gruesas, y existe un solo nivel. Con un quiste diatídico vamos a ver un nivel, pero no es lineal, es irregular. Y esa irregularidad de un quiste diatídico se va a deber a las membranas que se desprenden. Eso ya lo vamos a ver después. Y eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? De camalote. ¿Sí? Muy bien. Y acá también hay uno, posiblemente se esté cavitando, miren. O puede ser, de repente, después del tratamiento puede dejar así. La cavidad a veces cuando no es muy grande se puede hasta cerrar. Pero cuando queda una cavidad grande, eso tarde o temprano se puede colonizar. ¿Con quién? Con el aspergilo y producir un micetoma o un aspergiloma, si quieren llamar, micetoma, la parte tumoral. Y eso va a producir, al paciente, ¿qué le va a producir después? Hemoptisis. Hemoptisis le va a producir. Ya. Acá vamos a ver. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Cómo se llama la bifurcación? ¿Qué es de la carita? Entonces digo, ¿quién es ella? Le digo. Acá, si es circular, podría ser la tráquea, pero acá estamos viendo que ella se está dividiendo, troncobronquio, ¿sí? Y acá, miren, se dice que 1 centímetro para abajo, uno dice 1,5 centímetros, otro dice 2, está el segmento 6, o sea, el segmento superior del lóbulo inferior, que es un sitio frecuente ¿de quién? De los accesos pulmonares. Si nosotros guiamos así, miren, estamos ahí. Por eso es importante tenerlo presente, la localización. Entonces ya no les pregunto eso porque van 3 veces que les digo, ¿no? Porque no nos vamos a estar 20. Y acá hay un nivel hidroaéreo. Miren las paredes. De un quiste diatídico, bueno, ya cuando se complica es diferente, pero cuando no está complicado es lineal, ¿no? Pero acá ya está en un nivel hidroaéreo. Y una sola línea. Que lo va a diferenciar, no sé cuándo me toque el otro tema. ¿Cuándo me toca? Coordinamos todo. Menos el domingo. El tratamiento. Puede haber varias complicaciones, pero lo importante es que esté la clindamicina o el metronidazol. Clindamicina o metronidazol. Miren, tratamiento. Puede haber la penicilina, puede haber la ceftriaxona, puede haber el levofloxacino. Voy a ponerle varias veces combinados varios, pero tiene que estar la clindamicina. Si no está la clindamicina, su tratamiento no vale o no va a ser efectivo. Y acá vamos, el examen también va a venir tratamiento, ya no estamos hablando solamente de síntomas y signos.
ustedes saben que va a quedar una cavidad. Esa cavidad, igual que las bronquiectasis saculares o quísticas, ¿qué va a suceder? La secreción se va a quedar ahí, se va a ir llenando como basurero, ¿sí? Entonces, si yo no hago nada, ese paciente va a tener también, ¿qué cosa puede tener como síntoma? Broncorrea, tos con expectoración, ¿sí? Pero lo importante es que va a tener broncorrea. Entonces, acá hay que hacerle el drenaje postural. Muchas veces lo llamamos a rehabilitación, porque dependiendo dónde esté la cavidad, al lado derecho, al lado izquierdo, el lóbulo superior o en el segmento 6, lo que es el lóbulo inferior, para decirle qué posición él tiene que estar por momento, para que vaya drenando eso y evitemos infecciones recurrentes. Palmoterapia, broncoscopía. A veces el paciente hemoptiza y ese hemoptiza se llena de sangre ahí. Y a veces no solamente para eso, sino para ese contenido que está ahí, comienza a botar por partes y a cada rato se encuentran roncantes, sucrepitantes, y a veces hacemos la broncoscopía como para hacer una limpieza. Aspiramos todas las secreciones y el paciente respira muchísimo mejor. Esto no estamos haciendo, colocar una sonda en la cavidad para que drene por ahí, no. Cirugía. Si no hay el paciente con un acceso pulmonar, lo hospitalizamos para darle un tratamiento endovenoso hasta 2 semanas. Después el paciente sale con vía oral, ciproclinda o una cefalosporina con clinda, o la clinda sola, dependiendo. Por lo menos de 6 a 8 semanas todavía el tratamiento continúa en forma ambulatoria. El tratamiento es largo. Si no responde al tratamiento, a sacar la cavidad. Si está en el segmento 6, se sacará el segmento 6. Si está en el lóbulo superior, se sacará el lóbulo superior. Y con eso evitamos complicaciones más adelante. Hemoptisis masiva va a requerir tratamiento quirúrgico. Obstrucción bronquial también va a requerir tratamiento quirúrgico. Estos son los que pueden llegar a la cirugía. Pero lo más importante es tratar de hacer el diagnóstico rápido, inclusive antes que llegue a la vómita. Antes que llegue a la vómita. Y cuando tengan, lo vuelvo a repetir eso, cuando sospechen o le digan, ¿sabes qué? Oye, tal persona le han dicho que tiene neumonía, que pongamos. Como saben, la familia que usted es médico y la mamá dice, oye, mi hijo es médico, entonces viene la mamá, mi hijo es médico, él sabe, pregúntale. Y saben que la hospitalización de neumonía, le vamos a ver, le pregunta, ¿ha sido operado antes? ¿Le ha sacado un diente? ¿Ha tomado mucho? Como para ver que no vaya a ser un acceso pulmonar. Si no, después va a decir, uy, le llamaba al hijo de la comadre y más me ha confundido y al final ha comenzado a botar pus. Un diagnóstico malo y tardío. Llegan ahí cuando el diagnóstico es tardío. ¿Sí? Si no lo cubrimos contra anaerobios, se va a cavitar lo que le den, se va a cavitar. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Pregunta. Pimentel, ¿quién es Pimentel? Salcedo. Rubí es Salcedo. Ya, muy bien. Romero. Daniel. Paulo es tu apellido, ¿no? Este es tu nombre. Romaní. Hillary, ¿no? Saavedra, Jonathan, ya lo conocemos. Ponce de León.
Rossi. Saavedra. Poma. Salazar. Oye, no Saavedra.